tarde, dependiendo de donde se encuentre, en el uso horario específico donde usted pueda ver este video, o usted se encuentra en este momento, pues si está conectado en línea, en vivo, en nuestro servicio a través de Facebook. Bienvenidos todos. Deseamos que este día o esta noche, en este momento, pues en este estudio, el Señor nos pueda hablar a nuestros corazones, que la enseñanza que traemos a través, digamos, de esta palabra pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, en la cual nosotros todos formamos parte, somos parte del cuerpo de Cristo, somos uno de los órganos o parte de un órgano del cuerpo de Cristo. Bien, vamos a orar para darle gracias al Señor y permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que pueda orientarnos y guiarnos en todo momento con sus dones para que podamos realmente nosotros ser gente, digamos, hijos de Dios, instrumentos para su gloria, y que los dones que nos ha dado tanto el Padre como Jesús también podamos aplicarlo, digamos, de la mejor manera posible para edificar al cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos que nos permites una vez más sentarnos alrededor de tu mesa para degustar tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, pueda hablarnos a nuestros corazones. Señor, eres tú, Señor, al que vamos a glorificar. La gloria es para usted, Padre amado Jehová, la gloria es para usted, mi Señor Jesucristo, la gloria es para usted, Espíritu Santo, preciosa Trinidad hermosa, de la cual hemos hablado aquí en este estudio, en esta iglesia, Señor. Hemos exaltado y adorado porque sabemos y estamos conscientes de que usted es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Guíenos, Señor, a toda la verdad y justicia, y le pido que esta enseñanza pueda ser de edificación para todos nosotros, los que la decimos y los que la reciben. Que nuestros corazones tengan que mover a tierra para que la preciosa semilla de la palabra caiga en nuestros corazones y hoy mismo germine y dé frutos al 30, 60 y 100 por uno, y sea un gran bosque de bendición para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en este estudio bíblico que tiene por, digamos, en título central los fundamentos del cristianismo, el primer tema que vimos fue la Trinidad. Usted lo puede buscar en el canal de YouTube y ahí lo va a ver, y es bien interesante. El segundo tema fue la resurrección de Cristo, muchísimo, o sea, digamos que una gran revelación, una iluminación, el entendimiento para ver la importancia de la resurrección de Cristo. Y el tercer tema es el bautismo. La primera parte, o el subtema primero, era el bautismo en agua, o fue el bautismo en agua, y ya lo dimos en tres entregas anteriores, y culminamos ya con esa parte del bautismo en niños. Y este siguiente subtema es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Bien, hay 5 puntos que vamos a analizar y tenemos una base bíblica para comenzar. ¿Cuáles son los 5 puntos para nosotros tratar de ver qué podemos cubrir en este día? Ojalá podamos cubrirlos todos. Pero el primer punto es ¿qué significa este bautismo de Espíritu Santo y fuego? El segundo punto es ¿qué diferencia hay entre tener al Espíritu Santo y ser bautizado en él, o sea, en Espíritu Santo y fuego? El tercer punto es ¿qué señales se manifiestan al ser bautizados en el Espíritu Santo? O sea, ¿qué señales se evidencia que una persona fue bautizada en el Espíritu Santo? Cuarto, ¿para qué se necesita este bautismo en la vida de un creyente? Nos preguntamos, ¿qué hago yo con ese beneficio? ¿Qué me beneficia? ¿Para qué se necesita? Y el quinto punto es ¿qué le impide a un creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo en fuego? O sea, ¿qué puede estar impidiendo o que una persona tenga la disposición, pero qué le impide realmente bautizarse en Espíritu Santo y fuego, o que el Espíritu Santo lo bautice con su fuego abrasador? Bien, hay 3 lecturas base, después vamos a ir viendo alrededor de cada punto, hay otras lecturas, pero la base para comenzar este estudio está la primera en Mateo 3:11, la siguiente en Hechos 1:8 y la siguiente en Hechos 1:4. Repito, Mateo 3:11 es la primera, Hechos 1:8 la segunda y Hechos 2:1 al 4 la tercera. Yo uso la Biblia Reina Valera versión 1960, pero usted siéntase libre de usar la versión que usted tenga a la mano, la puede comparar si quieres.
si tienen las versiones digitales, donde hacen las comparaciones de los textos, mucho mejor, porque así se amplía el criterio, se amplía la información y ciertamente pues es de gran bendición a veces hacer comparaciones entre diversas versiones, porque realmente amplía el conocimiento. Entonces leamos Mateo 3:11, dice, y hablaba Jesús. Obviamente recuerden que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice directamente Jesús, en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Perdón, disculpe, no fue Jesús, que fue Juan el Bautista. No sé por qué estaba pensando que era Jesús. Es el evangelio según Mateo y está hablando de Juan el Bautista. Corrijo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Va a bautizar en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, y hablaba del Cordero, del Hijo de Dios, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan está dando una información que es base para esto y que muchas veces la leemos pero la pasamos por alto, pues. Es que Juan estaba consciente de que bautizaba en agua. Recordemos que él lo llamaban el sumergidor y el bautismo en agua, hablamos suficientemente de esta porción bíblica, y él dijo que el que venía, que era Jesús, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, o sea que a través de Jesús ese bautismo se iba a producir. Bien, la segunda lectura de base bíblica para comenzar el estudio es Hechos 1:8. Hechos 1:8, escrita por el apóstol Lucas. Hechos ya refleja la iglesia en sus inicios, la iglesia primitiva. Dice así, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que van a recibir un poder cuando haya venido sobre esas personas, sobre esos discípulos, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí sí estaba hablando Jesús, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Quiere decir entonces que Jesús le estaba diciendo que los discípulos tenían que ser un poder específico sobre el que se nos daba el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser testigos de Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén, que era la capital del reino de Israel, en Judea, en Samaria, es decir, toda la parte de Israel como tal, y hasta el último de la tierra. Bien, entonces Mateo 3:11 la primera, Hechos 1:8 la segunda, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, la tercera cita. Dice así, esto ya habla cuando ya Jesús había ascendido al cielo y los discípulos estaban en el aposento alto. Recordemos que allí Jesús le dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y eso es lo que vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban todos esos discípulos ahí, 120 unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí más o menos en esta pequeña gráfica podemos ver 3 discípulos que están orando, están allí clamando, están allí concentrados, y traté de ejemplificar las lenguas que se les aparecieron a ellos como lenguas de fuego. Claro, digamos en una imagen más nítida se puede ver el fuego descendiendo sobre ellos, y así fue sobre todos los discípulos. Ellos les aparecieron lenguas como de fuego. Entonces, 3 lecturas bíblicas para comenzar: Mateo 3:11, Hechos 1:8, Hechos 2 del 1 al 4. Bien, entonces vamos a entrar en el estudio. La primera pregunta es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿qué significa este bautismo? Primera pregunta. Entonces, la palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo, que nosotros lo dijimos en el bautismo en aguas. Baptizo, ¿qué significa inmersión? ¿Bien? Bautismo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo viene del origen griego baptizo, que significa inmersión. Recordemos que bautizar es sumergir completamente, anegar
es decir, y es una inmersión completa, digamos, de la persona. Eso vimos en el bautismo en aguas. Si le llevamos al término, digamos, bautizo en el Espíritu Santo, es la inmersión o la sumersión bajo el poder del Espíritu Santo. Es sumergirnos, es sumergirse en la persona, porque si bautizo, que es bautizo, es inmersión o sumersión, entonces, ¿qué significa en el Espíritu Santo? Es una sumersión o inmersión, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Recordemos que decía que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que estar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos eso? Fíjense, estar lleno es una cosa y estar en el poder es otra cosa. Entonces, en Lucas, capítulo 4, versículo 1, Lucas 4, 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando Jesús fue bautizado, él fue lleno del Espíritu Santo. Salió del Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Cómo iba? Iba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Jesús recibió el bautismo en el agua y recibió la llenura del Espíritu Santo. Pero fíjense que cuando él entró al desierto, tuvo 40 días y 40 noches. Y después de vencer a la tentación y al tentador que venció a Satanás ahí en el desierto, con las 3 tentaciones de las cuales salió airoso Jesucristo, entonces Jesús fue investido de algo importante. En Lucas, mismo capítulo 4, pero el versículo 14, Lucas 4, 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces fíjate, notemos que la diferencia entre llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se hace ver. Jesús fue bautizado en el Jordán, salió lleno del Espíritu Santo, entró al desierto, fue tentado durante 40 días y 40 noches, venció la tentación y entonces fue investido del poder del Espíritu Santo. Entró lleno del Espíritu, pero salió en el poder del Espíritu. Entonces, entendamos que Jesús no comenzó su ministerio hasta que fue investido de poder del Espíritu Santo, porque él sabía y entendía que si no era bautizado con el poder del Espíritu Santo, entonces su ministerio no podía tener no podía hacerse, no podía desarrollarse, no podía, digamos, extenderse o hacer lo que tenía que hacer si no tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Porque él era, recordemos, él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, como hombre, él necesitaba ese poder para, en esa investidura del Espíritu Santo, operar en ese poder para hacer todos los milagros, maravillas, señales y todo lo que hizo Jesús con respecto al apoyo del Espíritu Santo en su obra ministerial. Bien, en este caso, en la tierra, nosotros en la iglesia, el ministro de Dios, el que está designado para bautizar, ya hablamos del bautismo en agua, y si te quiere ampliar el criterio sobre lo que es el bautismo en agua, busque en el canal de YouTube el bautismo en agua. Hay 3 entregas. ¿Bien? El que digamos bautiza en la tierra es el ministro, pues, sea el pastor o bien sea el siervo escogido para eso. Eso lo hablamos ampliamente, de que incluso todo creyente, una vez que recibe a Cristo, una vez que realmente ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, dice: y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo creyente tiene la capacidad para bautizar. Entonces, en la tierra, el ministro de Dios es quien bautiza en agua, pero Jesús mismo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es decir, en la tierra somos nosotros los seres humanos los que bautizamos en agua, pero en el Espíritu es el mismo Jesús que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde vemos eso? En Lucas 3:16. Lucas 3:16 dice así: respondiendo Juan, diciendo a todos, dijo: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a Jesús, que Jesús era el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo le había recordado a sus discípulos las palabras de Juan el Bautista en Hechos 1:5.
Hechos 1:5, Jesús le había recordado a los discípulos este mismo evento. Le dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Le estaba hablando Jesús a los apóstoles, a sus discípulos. Ya, digamos, Jesús había resucitado y estaba hablando con ellos. Porque Juan, Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, ya Jesús estaba diciendo que ese bautismo similar a que él tuvo para salir en el poder del Espíritu Santo venía sobre ellos. En cuanto en no muchos días, previamente le había dado las instrucciones que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos de poder de lo alto, de poder de lo alto. Ese poder de lo alto obviamente es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y como lo menciona acá, estos discípulos recibieron ese bautismo cuando recibieron ese fuego sobre ellos como lenguas de fuego. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué significa el bautismo? Ya lo dijimos, bien, es un poder que nos da el Señor a través de el mismo Jesús, es el que lo canaliza y lo da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ejercer la obra del Señor, para ejercer el ministerio, porque Jesucristo no comenzó su ministerio hasta que fue investido del poder del Espíritu Santo, no cuando estaba lleno, sino en el poder. ¿Por qué? Para que pudieran verse las señales, las maravillas, los milagros. Todo lo que hizo Jesús realmente fue ayudado por el Espíritu Santo que estaba con él, dándole ese poder para hacer las cosas. Recordemos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la autoridad de Jesucristo. Cada creyente lo tiene. Es importante que usted sepa como creyente que usted tiene el nombre de Jesús, que es la autoridad, pero necesitamos, además de la llenura, necesitamos el poder del Espíritu Santo para entonces hacer esas obras majestuosas que el Señor quiere que hagamos a través de nosotros para gloria y honra de su nombre. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Bien, hay una diferencia. La diferencia es que no han recibido la promesa del Padre, y Jesús se lo dijo a sus discípulos, y eso se menciona, repito, la diferencia es que no han recibido la promesa del Padre. Jesús se lo había dicho a los discípulos, y lo vemos en Hechos 1:4. Hechos 1:4. Dice así, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Sino que esperasen la promesa del Padre. Jesucristo le dijo que era una promesa del Padre. Pero ¿cuál era esa promesa? Mira, esa promesa, vamos a unir dos citas bíblicas. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora, esa promesa que Jesús estaba hablando era también una promesa que venía del Antiguo Testamento, que el Señor había dado, el Padre había dado a través del profeta Joel. Entonces, Lucas 24:49 está diciendo que Jesucristo le está ordenando que no se vaya, sino que va a ser investido por lo alto, que es una promesa del Padre. El que no ha recibido el Espíritu Santo y fuego es que no tiene la promesa del Padre. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿qué decía? ¿O a cuál se refería Jesús? Busquemos el libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así, el profeta Joel estaba hablando de ese tiempo tan maravilloso y es un libro hermoso porque ciertamente está dando esa esperanza de que ciertamente todos nosotros vamos a ser portadores de esa gloria. Bien, dice, y después de esto, dice Joel 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Ven? Una vez que el creyente es investido de ese poder del Espíritu Santo, entonces profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, si usted es creyente y tiene hijos, entonces ese poder del Espíritu Santo dado a ellos permitirá que ellos profeticen, hijos e hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, es decir, quienes son las personas que tienen más antigüedad en la iglesia,
porque no solamente es la edad, sino la antigüedad, la sabiduría, el conocimiento que Dios le ha permitido, gente que se ha mantenido de pie, de rodillas delante del Señor, de pie como iglesia, gente que realmente es íntegra, gente que realmente está como un anciano de la congregación, un anciano de la iglesia. Dice que vuestros ancianos soñarán sueños. Dios les hablará a los ancianos de la iglesia sueños, a través de sueños. Y vuestras jóvenes, o sea, las doncellas, vuestras jóvenes verán visiones. Entonces, ¿qué pedir, Señor? Esta es una promesa. Y Jesús lo estaba hablando, de que era una promesa del Padre a través del profeta Joel, y eso lo estaba transmitiendo a ellos, de que iban a ser investidos de ese poder. Entonces dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Es decir, esto era para todos, porque recordemos que las promesas que daba Jehová, nuestro Padre, obviamente era para el pueblo de Israel, pero aquí estaba ampliando el criterio, ampliando el panorama, ampliando para que entraran también los gentiles, para que entrara también la gente que realmente no era, directamente el descendiente de Israel, porque dice, y sobre los siervos y las siervas. O sea, generalmente siervo y sierva eran gente extranjera que tenía, o alguna persona que necesitaba, pero realmente siervo y sierva básicamente eran extranjeros. Derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, no solamente era para los que estaban, en eminencia, o eran realmente gente que tenía una capacidad adquisitiva, o realmente tenía un nombre, un apellido, no. Era para todos. Es decir, que el Señor dice que en aquellos tiempos, en los futuros días, derramaré el espíritu sobre toda carne. Bien, jóvenes, profetizarán, ancianos tendrán sueños, doncellas jóvenes tendrán visiones, y aún los siervos y las siervas también recibirán ese poder del Espíritu Santo. Bien, entonces, por eso muchos lo llaman como un revestimiento del poder de Dios. Es como estar revestidos del poder de Dios, porque el Espíritu Santo, ese poder que viene a nosotros cuando somos, bautizados en el Espíritu Santo y fuego, es como un vestido adicional. Recordemos que nosotros tenemos ya una vestimenta que es la armadura de Dios. Cada creyente debe tener esa armadura, y cada día el creyente debe cuidar esa armadura, debe pulir esa armadura, debe, poner funcionar esa armadura. Recordemos que la armadura de Dios está en Efesios 6, del 11 al 20, del 10 al 20, perdón. Entonces, dice que entonces este bautismo del Espíritu Santo y fuego es un vestido adicional sobre nuestro vestido espiritual, que es la armadura de Dios, ese revestimiento. Fuimos bañados con la sangre de Cristo, estamos limpios, y entonces la armadura de Dios, recordemos que la armadura de Dios consta de varios elementos: la coraza de justicia, esto es espiritual, el cinto de la verdad, Cristo es la verdad, y todo habla de Cristo, la justicia, Cristo es nuestra justicia, el cinto de la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el apresto, el evangelio de la paz, que son las botas, que es decir, el calzado, y nosotros caminamos y nos desplazamos a través del calzado de la palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro caminar. También habla de Cristo, porque es el evangelio. También tenemos el escudo de la fe, con que podamos atajar los dardos incendiarios del maligno. Ese escudo de la fe habla también de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y también habla del yelmo de la salvación, que es el casco que se ponía a los soldados para protegerse la cabeza del arma filosa, para que obviamente no dañaran a una parte principal de la cabeza de la estructura del soldado, que era un casco de metal que protegía contra golpes y contra, objetos cortantes. Eso también habla de llevar nuestros pensamientos cautivos a lo que es Cristo Jesús, teniendo la mente de Cristo. Y el otro es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, con la espada el soldado, se defiende, y dice la palabra, la Biblia, que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es como una espada cortante o filo que corta para allá y corta para acá. Bien, entonces, el primer vestido, una vez que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, el creyente recibe esa armadura. Nosotros como creyentes debemos proteger esa armadura, debemos cuidar, andar siempre en la verdad, caminar en la justicia de Jesús, caminar en el evangelio de la paz, caminar en la paz que nos da el Señor, en la palabra que nos da el Señor, tener siempre esa fe, y con esa fe apagar todo dardo que viene del maligno para dañar nuestras vidas, tener la mente de Cristo, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, y tener siempre en nuestra mano la defensa de la palabra, que nos ayuda como una espada que corta y nos ayuda a vencer.
Entonces, una vez que ya tenemos esa armadura, este bautismo del Espíritu Santo es como un refuerzo, un vestido adicional que nos da, una vestimenta que nos da un poder. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo Jesús. Jesús salió en el poder del Espíritu Santo del desierto y ahí comenzó su ministerio. Y fíjense ustedes, 4 evangelios hablan de muchísimas cosas que hizo Jesús. Son muchísimas, son tantas que dice la palabra que si se escribieran todos los milagros que han habido, o sea, si escribieran, eran libros y libros, no tendría fin. Jesús hizo demasiados milagros. ¿Por qué? Porque estaba en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo eso que Jesús nos está dando, todo eso que Jesús quiere que tengamos, es que nosotros, igual que Él, con el poder del Espíritu Santo, hagamos esas obras que Él nos ha llamado a hacer. Como Él decía, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por lo cual, todos nosotros los creyentes, todo creyente necesita ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego para tener ese poder, para hacer esas obras majestuosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ser útiles, siervos útiles en la obra del Señor. Bien, entonces en Efesios 6:10 confirma lo de la armadura. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Eso es Efesios 6:10. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, entonces la armadura se confirma que nos ayuda y nos refuerza para nosotros, como guerreros de Cristo, como gente, como soldados del Señor, estemos siempre prestos, con la armadura siempre firme y con el poder del Espíritu Santo. Mire, nosotros como creyentes tenemos al más grande, al que venció en la cruz, al campeón, al todopoderoso Padre, al glorificado, glorioso Espíritu Santo. Tenemos a Jesús con nosotros. Entonces nosotros tenemos la ventaja. Nosotros realmente somos más que vencedores, pero tenemos que demostrarlo con una vida santa, una vida íntegra, una vida que agrade a Dios. Realmente tener nosotros como creyentes en nuestra vida el deseo de agradar a Dios y caminar conforme a su palabra. Miren, nosotros tenemos realmente muchísimas ventajas, pero eso nos implica es humildad, integridad, consagración, santidad. Como creyentes, nosotros no vamos a enseñorearnos de nadie, al contrario, debemos ser gente humilde y mansa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos que tener el carácter de Jesús. ¿Bien? Él, cuando era necesario, Él ponía la autoridad y lo hacía con quien tenía que hacerlo. Pero Jesús operaba en el amor. Entonces es importante que nosotros caminemos en ese poder, operando conforme Él lo dijo en la Escritura, que operemos desde el amor. Bien, entonces, tercer punto: ¿qué señales se manifiestan al ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué señales se manifiestan una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo? Bien, la primera señal es que confirma la llenura, confirma que somos llenos. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es decir, recibieron esa llenura también, confirmaron y vino una manifestación audible de que estaban revestidos del Espíritu Santo, una lengua que es diferente al don de lengua como tal, que da el Espíritu como Él quiere, que está en 2 Corintios 14. Es diferente porque esta lengua es algo que audiblemente escucharon las personas que estaban en ese aposento alto. En ese lugar habían judíos de todas las partes del Imperio Romano: persas, medo-persas, elamitas, de Etiopía, de las diferentes zonas del Imperio Romano. Y cuando oyeron a estos discípulos hablar en esa lengua, escuchaban el idioma que entendían la predicación del Evangelio, estaban profetizando en el idioma de las personas que estaban allí. O sea, una lengua
que no es como el don de lenguas que da el Espíritu Santo a quien Él quiere, sino una lengua que viene del Espíritu, porque ciertamente en el bautismo del Espíritu viene una manifestación específica para dar un mensaje, para llevar una palabra, para llevar lo que el Señor quiere mostrarle a alguien, o que se comente, se diga de parte de Dios a las personas que están en ese lugar. Entonces, fueron investidos de poder, fueron llenos y hablaron en lengua, que es una evidencia, es que hay una lengua que da el Espíritu Santo en el poder, ¿sí? Específicamente para llevar un mensaje específico, que es diferente al don de lenguas, que eso es otro tema. Cuando nosotros hablamos de los dones, nosotros vimos ya ese estudio acá, el estudio de los dones, y uno de ellos es el don de lengua, que lo da el Espíritu Santo, porque hay tres clases de dones: los dones del Padre, que son dones motivacionales; los dones del Hijo, que es Jesús, que son los dones ministeriales; y los dones del Espíritu Santo, que son 9 dones. Es decir, cada uno de los tres integrantes de la Trinidad da dones, y uno solo, y el Dios mismo es el que lo hace, un solo Dios, pero lo da dependiendo. El Padre da unos, Jesús da otro, el Espíritu Santo da otro. El Espíritu Santo da, entre los dones que da el don de lenguas, de hablar en lengua. Son lenguas angelicales, en la cual esa lengua no se entiende. Esa lengua es una lengua del Espíritu, que realmente tiene que haber un intérprete, porque otro de los dones es la interpretación de las lenguas. Eso es un estudio aparte. Nosotros dimos ese estudio, tal vez en algún momento lo repitamos y lo grabamos para que usted lo tenga. Pero entonces es diferente ese don de lenguas, porque es una administración específica, es una lengua angelical que tiene que haber incluso un traductor de esa lengua, que es otro don, la interpretación de las lenguas. Bien, esta lengua del Espíritu, fíjese que esos apóstoles que estaban en el aposento alto, cuando recibieron la llenura, empezaron a hablar en lenguas, y esas personas escucharon en su idioma original, su idioma maternal, en su idioma de su país de origen, escucharon el mensaje del cielo, la predicación del Evangelio, la profecía que le estaban dando. Entonces, una evidencia es que realmente estaban llenos del Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas del Espíritu ya como algo específico para dar el mensaje que la persona va a entender, va a hablar el Señor en ese momento. Bien, entonces esto de hablar en otras lenguas obviamente lo vemos en Hechos 2:4. Dice, en Hechos 10:46, dice, Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bien, una vez que realmente ahí la persona está de parte del Espíritu con ese bautismo en fuego, la persona habla en lengua y magnifica a Dios. ¿Qué es magnificar? Mire, magnificar, ya se lo voy a comentar acá, significa adorar, alabar, engrandecer, exaltar, glorificar, dar gracias y honrar. Es decir, cuando hay el bautismo del Espíritu Santo en fuego, la persona entonces tiene una adoración, una alabanza particular. Es como una exaltación que le da Dios adicional, porque adora más al Señor, alaba, engrandece a Dios, exalta a Dios, lo glorifica, da acciones de gracia y lo honra. ¿Ven? Eso significa magnificar. Volvemos a leer acá que entonces en Hechos 10:46 ellos oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, cuando estaban oyendo estas personas que estaban escuchando a los discípulos hablar en lenguas, no solamente que le estaban dando la profecía, sino que adoraban a Dios, alababan a Dios, le daban gloria, honraban a Dios, daban acción de gracia. O sea, eso que estaban escuchando, estaban magnificando. Cuando usted vea la palabra magnificar, significa eso, digamos, exaltar de una manera sublime al Señor. Bien. Y también otra señal se manifiesta en la parte de hablar en otras lenguas, que en Hechos 19:6 es importante esto. Hechos 19:6 dice así: ya Pablo, en este caso, recordemos que él fue a visitar diferentes zonas, digamos, del imperio, de Asia, donde fue a llevar la palabra.
Entonces le habían predicado el Evangelio, porque recordemos que la iglesia fue esparcida y el Evangelio se empezó a predicar, y Pablo después fue a confirmar toda esa palabra, a confirmar todo ese ministerio. Entonces en Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, fíjense lo siguiente, en este momento Pablo lo está haciendo de esta forma. Él está llevando el mensaje del Evangelio y les pregunta el nombre de quien fueron bautizados. Eso lo vimos la vez pasada. Fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Ah, perfecto. Pero no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No. Entonces dice en Hechos 19:6: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, la imposición de manos de parte de un ministro del Señor, digamos que tiene una acción específica para que en esa imposición de manos pedir que el Espíritu Santo digamos, se manifieste y sea bautizado esa persona, porque fíjate que las personas hablaban en lenguas y profetizaban. Recordemos, son las lenguas que vienen específicamente para llevar el mensaje y para profetizar. Recordemos que la profecía es la palabra que se le dice a la persona, y se le dice, es la palabra que puede entender la persona, porque las lenguas como tal, que es como don del Espíritu, la da el Espíritu a quien quiere, y son lenguas angelicales que no se entienden a menos que haya un intérprete. Es diferente al don de lenguas. Esta lengua que está hablando aquí en este caso es que se entiende esa lengua, ese don de lenguas, porque hablaban lenguas específicas para la persona y profetizaban. Mire, hay testimonio, incluso no hace mucho escuché un testimonio de una zona remota, creo que fue por la parte allá de Rusia, Ucrania, esos lados por allá, donde estaba un pastor, digamos, a una iglesia, y de repente ese pastor cayó de rodillas. En ese momento el Espíritu Santo le lo ministró y él empezó a hablar en lenguas. Bien, él empezó a hablar en lenguas específicas, es decir, digamos, y se arrodilló y se humilló. Una persona que iba por la calle en su carro escuchó como una especie de voz que le dijo: entra a ese lugar. La persona se detuvo, tuvo su carro y entró a la iglesia. Cuando entró, estaba ese pastor allí arrodillado en medio, estaban todos adorando, estaban clamando, porque vieron que el pastor se arrodilló y estaba clamando al cielo. Y entró esta persona y fue caminando y se paró delante del pastor. En ese momento el pastor empezó a hablar en una lengua extraña, a hablar y a profetizar, hablar y a profetizar, hablar y a profetizar. Y entonces, cuando terminó de la profecía, la persona dijo: lo que me dijo, me lo dijo en mi idioma original, en mi idioma maternal. Todo lo que me dijo lo entendí. Es decir, era una manifestación del Espíritu Santo específico que venía en una llenura, en un poder para llevar un mensaje. Es una profecía que le estaba dando a aquella persona en el idioma que nada más entendía esa persona, porque era un idioma extranjero, pero esa persona lo entendió porque fue un mensaje que dio el Señor a través de ese ministro, que tuvo en ese momento la llenura, pero también el poder para llevar el mensaje en lenguas y la profecía a esa persona. Bien, estamos definiendo que son diferentes, ¿verdad? Bien así. Entonces, otra cosa que estamos hablando es, o confirmar, que es de magnificar a Dios, es una de las señales. ¿Qué señales? Magnificar a Dios, ya di una parte de entrada, pero ahora vamos a leer dos citas bíblicas más para validar lo que es la magnificación, digamos, magnificar en lenguas a Dios. En Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, o sea, glorificaban, exaltaban, adoraban, le daban una gloria grande a Dios. Bien, en Hechos 2:11, otra parte dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Ya lo había comentado esto anteriormente, pero está acá en la lectura, en la secuencia, que pasa que claro, cuando son varias lecturas vienen al momento y uno complementa la información, pero acá está escrito lo que es magnificar en lenguas a Dios. Bien, entonces es una señal que el creyente bautizado en el Espíritu Santo va a magnificar a Dios en la lengua que la persona va a entender, en la profecía se va a entender, porque es un poder específico en la cual el mensaje le va a llegar a esa persona, le va a llegar a su corazón, le va a llegar a su oído, lo va a recibir. Lo está diciendo, lo oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios.
Entonces, reitero y ratifico. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo en fuego es ese poder de hablar una lengua que se puede llevar como un mensaje y una profecía diferente al don de lenguas, que no tiene nada que ver, porque lo del Espíritu Santo aquí quiere son lenguas angelicales que nada más entiende el espíritu de la persona, y si hay un intérprete en lenguas, traduce esas lenguas. Son diferentes esas a esta que estamos hablando en este estudio. Otra señal de la, digamos, que se manifiestan al ser bautizados en el Espíritu Santo es que muchos profetizan. Ya lo habíamos dicho, pero vamos a ver qué citas o qué cita bíblica aplica esto. Muchos profetizan. Hechos 2:18. Hechos 2:18 dice: y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, se está cumpliendo la palabra de Dios, que en el momento de ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces ese poder es porque el Espíritu Santo derramado en la persona, como lenguas de fuego que caen sobre la persona, profetizarán. Y acuérdate que el profeta o la profecía, en este caso que está hablando como profeta de parte de Dios, tiene un mensaje que se puede entender. ¿Bien? De hecho, Pablo decía en Corinto: yo prefiero que me des muchas palabras en profecía que yo pueda entender, que edifican a todos los que están allí, a que me des 1.000.000 de palabras en lenguas del Espíritu, que nadie entiende, porque se edifica el Espíritu de la persona nada más. Porque si yo hablo en lenguas, por ejemplo, las lenguas del Espíritu, RBB de Kindara Sayo, Shokoro Brokolo Condro Soyo, de Kindara Sayo de Kindara Bobor Condro Soyo, y Shikenda Oshokoro Brokolo Condro Soyo, es una lengua que yo no entiendo, la entiende mi espíritu. Y obviamente, si hay un traductor o intérprete, en este caso de lenguas, porque tiene el don digamos, de la interpretación de lenguas, va a entender lo que yo acabo de decir. ¿Por qué? Pues es una lengua que viene del espíritu específico, que lo da el espíritu como un don para que se hable específicamente, y tiene que haber un traductor de lenguas. Entonces, en este caso, cuando se habla de la profecía, es que sí se entiende. Ellos están diciendo que ellos hablaban en lengua y profetizaban. ¿Por qué? Porque ellos le escuchaban hablar en su propio idioma. O sea, es una profecía. Cuando se dice una profecía, es para entenderla. Por ejemplo, el Espíritu te dice que caminas por sendas de tú, que no salgas de tu sitio donde estás actualmente, quédate allí porque te conviene, o guarda tu familia, ponte en oración, busca la manera de santificarte. O sea, él va a dar una profecía para que la persona lo entienda, lo reciba, es un mensaje que se recibe, es un poder. Y Jesús, ¿por qué hablaba en parábolas Jesús? Para que entendieran solamente lo que tenían que entender, porque él decía: para que viendo no oigan, y para que viendo no vean. Es decir, Jesús hablaba en parábolas, pero para que realmente nada más lo recibieran quienes debían recibirlo. ¿Por qué? Porque el mensaje es como que si yo fuera, voy a tratar de decirlo de esta forma: cada persona que tiene una profesión específica tiene un lenguaje que, en este caso hablamos español, es español pero es técnico. Por ejemplo, los ingenieros o la ingeniería hablan en español pero un lenguaje de ingenieros. Estamos escuchando pero no lo entendemos. Los médicos hablan en español pero un lenguaje médico, unas palabras técnicas en medicina que lo escuchamos pero no lo entendemos. Y así cada quien en su tipo, o los abogados o digamos ciertos profesionales hablan en un idioma que es español, pero con unos términos que no entendemos. Bien, entonces cada uno de nosotros es así, digamos que de alguna forma, si yo realmente, digamos que puedo hablar un idioma que el cristiano habla y tiene una terminología que nada más la entendemos los cristianos. Es decir, hay términos específicos que no maneja todo el mundo. O sea, de alguna forma son particularidades, y en este caso se habla en profecía, y el que lo entiende, quien lo puede recibir, y es la persona que tiene el oído que ha abierto, obviamente, porque el Espíritu Santo lo ha abierto para que reciba esa profecía, para que reciba ese mensaje. Bien, mira,
en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ya en el aposento alto, los 120 discípulos habían recibido el fuego del Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido bautizados en fuego del Espíritu Santo. Y entonces Pedro se levanta a hablarle a todos los que estaban allí, que decían: esto es lo que están borrachos, esto es lo que están ebrios, porque digo, no, hermanos amados, apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? ¿Cómo vamos a estar ebrios? Esto no es así. Entonces dice en Hechos 10, 44 al 46: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Bueno, aquí en este caso debo hacer la observación. Ciertamente, esta parte no es del aposento alto, es de Cornelio. Lo que pasa es que no puse las citas anteriores, pero, o digamos el contexto. Aquí está hablando de Cornelio. Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, y entonces, obviamente, le llevó el mensaje, y Pedro no quería ir porque ciertamente eran gentiles. Un judío no podía entrar a casa de un gentil. ¿Bien? Entonces, Pedro fue porque el Señor le dijo, cuando bajó el lienzo: Pedro, mate y come, y no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces, simplemente ve con esos hombres que te vinieron a buscar, y él fue a casa de Cornelio. Cuando llegó a casa de Cornelio, ellos escucharon la palabra. Pedro les predicó, porque fue una orden específica del Señor que le llevara la información, el evangelio, y le predicara a Cornelio y a su familia. Y entonces estaba hablando, eran todos gentiles, no eran judíos. Recordemos que todas las promesas que se habían dado en la Biblia, conforme a de Abraham hacia adelante, todas esas promesas eran para los judíos, no eran para los gentiles. Los gentiles eran gente excluida. Nosotros incluso vimos aquí un estudio que se llamaba Dos pueblos, un solo Dios, ¿bien? Donde judíos y gentiles se unieron a través de Cristo, ¿bien? Entonces, pero en ese momento, digamos que en ese momento específico, los gentiles estaban excluidos completamente del pueblo de Israel, como hasta hoy en día son. O sea, Israel es Israel y el resto son gentiles. Entonces Pedro fue a llevar el mensaje a la casa de Cornelio, y entonces, una vez que Pedro le habla la Escritura, le dice el mensaje de Jesucristo, le habla de Jesucristo y todo su obra y todo lo que vino a hacer, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, en este caso Cornelio y su familia y sus amigos, también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces fíjate lo siguiente: ¿qué pasó allí? Vino sobre qué evidencia veían ellos de que ellos habían sido investidos con ese don de fuego, ese don de fuego del Espíritu Santo sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, hablaban una lengua que ellos captaban, porque obviamente eran gente espiritual, captaban que eran lenguas del Espíritu y magnificaban a Dios. ¿Qué dijimos que era magnificar? Exaltar, adorar, glorificar, darle toda la honra y la gloria a Dios en lenguas, y en lenguas adoraban y glorificaban a Dios, siendo unos gentiles que no conocían nada de los judíos, no conocían realmente, los principios de los judíos. Era gente temerosa de Dios, pero Cornelio, un hombre temeroso de Dios, y él, ayudaba a los judíos, le construyó la sinagoga y todas las demás cosas. Que era un hombre temeroso de Dios. Invitó a todos sus amigos, pero ese no sabía nada del pueblo judío, porque eran gentiles, no tenían acceso a los principios o a todos los elementos de lo que es del judaísmo. Entonces, para Pedro, ver, y los que estaban con él, obviamente los que lo acompañaron, ver que unos gentiles eran bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, magnificaban a Dios. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, se dio cuenta de que también los gentiles habían sido escogidos para esto. Entonces, en este caso, Pedro está predicando a Cornelio a su gente cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces,
ese mismo fuego que cayó en el día de Pentecostés sobre ellos vieron que vinieron sobre los gentiles. Y entonces se dieron cuenta de que ciertamente sobre ellos también venía esa gloria de Dios, ese fuego del Espíritu Santo. Entonces, la señal que siempre acompaña en pleno bautizo del Espíritu Santo y fuego es la señal de hablar en lenguas magnificando a Dios. Repito, las lenguas del Espíritu diferente al don de lenguas. Bien, la señal que siempre acompaña el pleno bautizo del Espíritu Santo y fuego es la señal de hablar en lenguas magnificando a Dios. Reitero, magnificar significa adorar, alabar, engrandecer, exaltar, glorificar, dar gracias y honrar. O sea, una persona que recibe el fuego, el bautismo en fuego del Espíritu Santo, siempre se va a manifestar que es una lengua que viene del Espíritu, específica para llevar una palabra, una profecía y una adoración, una exaltación, una glorificación, un engrandecimiento, una honra a Dios. ¿Bien? Entonces, es una parte de la señal, son señales que se manifiestan al ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ahí puse una nota para terminar de aclarar. Dice: no es lo mismo hablar en lenguas en pleno bautizo que quedar con el don de lenguas, ya lo acabo de comentar. Muchos han tenido la experiencia de hablar en lenguas al ser bautizados con el Espíritu Santo, pero no es lo mismo que hablar en lenguas, porque es un don dado por el Espíritu y lo da el Espíritu Santo quien le place. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:10. Y en 1 Corintios 12:10 dice: a otro, porque está hablando de todos los dones que da, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Es un don que es diferente a este. El don de lenguas que da el Espíritu Santo es diferente a estas lenguas que da el Espíritu, como una señal, una evidencia del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, bueno, realmente vamos a dejarlo hasta aquí, porque desarrollando otro punto voy a quedar en intermedio y no conviene. Lo ideal es que, vayamos viendo cada punto y lo concluyamos. O sea, hacemos un resumen de lo que hemos visto en este video. Bien, entonces tenemos la base de Mateo 3:11, Hechos 1:8 y Hechos 2:1-4, en la cual vemos los principios de la profecía que Jesús le habló a ellos, le dijo que eso venía del Padre, que fue la promesa que le había hecho a través de Joel. Bien, y por ahí siguió, y que realmente ellos fueron revestidos del poder de lo alto. Entonces, el bautismo como tal, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ya vimos qué significa el bautismo, qué diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, qué señales se manifiestan al ser bautizados en el Espíritu Santo. Esos tres subtemas o esas tres preguntas ya las acabamos de responder, y yo le digo, si usted tiene alguna inquietud, tiene alguna observación, tiene algún punto de vista, bueno, escríbanos. Y de verdad que la interacción es importante, porque nosotros no somos, digamos, una persona que no la sabemos toda. Nosotros cada día aprendemos un poquito más, cada día aprendemos. Nosotros somos gente que está abierta al aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí el que lo sabe todo se llama el Señor. Dios es el que lo sabe todo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Él es el sabio, es el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, Él lo sabe todo. Nosotros no, nosotros somos con una mente limitada, una mente finita, y cada día debemos aprender más. Nosotros cada día debemos aprender, debemos tener hambre por ese aprendizaje de las Escrituras. Si usted tiene un punto de vista, bueno, no importa, digamos que el hacer observaciones nos enseña todo y nos nutre, nos ilumina, porque si hay algo que nos acompaña ahí, bueno, Pablo dijo: examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y bueno, tomaremos lo bueno y lo malo, pues, dedicaremos en nuestro punto de vista, no aceptamos esta parte, pero esto que nos está diciendo tiene sentido. Vamos a recibirlo, y de repente se le añade a uno algo, porque ciertamente hay una máxima que yo tengo de vida desde hace muchos años, porque a mí me gusta la docencia, me gusta enseñar y una cantidad de cosas, y yo no hago asesión de personas que me enseñan. A mí me puede enseñar un niño. De hecho, yo fui maestro de niños en una escuela, en una iglesia, durante 14 años. Me puede enseñar un niño, me puede enseñar un joven, me puede enseñar un anciano, me puede enseñar un hombre rico, me puede enseñar una persona pobre, me puede enseñar un maestro, me puede enseñar un alumno, me puede enseñar cualquier persona. Sí, yo acepto de que las personas tengan un punto de vista específico, tengan un concepto, un criterio, y yo
analizo la información y eso sí, lo examino todo, retengo lo bueno y desecho lo malo. Entonces, la máxima de vida es: cada quien tiene algo bueno que enseñarme y en ese porcentaje debo aprender de esa persona. Usted que me está viendo, si usted tiene algo bueno que enseñarme, yo lo recibo con todo gusto. Si algo bueno que algo enseñarme, lo recibo. ¿Bien? En ese porcentaje yo aprenderé de usted. ¿Bien? Así como usted está aprendiendo de mí, o usted está aprendiendo, digamos, de otra persona que le enseñe, o que nos enseñe, o que nos instruya. Nosotros cada vez debemos tener la mente abierta, porque cada persona que nos está dando una información puede enseñarnos algo que se nos añade a nuestra vida personal, espiritual, o como usted lo quiera considerar, profesional, lo que usted tenga. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá, porque así concluimos cada uno de los temas, digamos, de los puntos completamente, y cerramos el ciclo del punto. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento, porque ciertamente es un tema importante para el creyente, porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ya lo vimos, es importante porque es el poder del Espíritu Santo en nosotros, es simplemente hablar en una lengua del Espíritu para eso, profetizar, y digamos, ese poder para hacer las cosas que Jesús nos mandó a hacer, para operar en ese poder, para la gloria de Dios, pero para magnificar a Dios. Todo lo que nosotros recibimos a través de ese fuego, ese bautismo de fuego del Espíritu Santo, ese llenura, pero también ese poder es para magnificar a Dios, exaltarlo, honrarlo, glorificarlo, digamos, darle honra y adoración siempre. Las cosas que hagamos nosotros, hermanos y hermanas, es siempre para la gloria de Dios. Nosotros no debemos quedarnos con una molécula de gloria, ni un nada. La gloria todo es de Dios. Entonces, todo es para magnificar al Señor. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permitiste hoy, a través de tu mesa, recibir, Señor, una enseñanza sobre el bautismo en fuego del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo y fuego, como es correcto el título. Señor, y nos está mostrando la senda de justicia, y nos estás ampliando el criterio sobre este tema tan importante para el creyente. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros se le haya añadido algo que lo edifique, Señor, que le alumbre el entendimiento, que le ilumine el entendimiento, para que pueda caminar un poco mejor contigo, Señor, con más sabiduría, con más entendimiento, para ser en una obra perfeccionada para ti, Señor. Porque si nosotros recibimos, Señor, de ti, somos perfeccionados para hacer tu obra. Somos como instrumentos, Señor, como instrumentos en tus manos, Señor, para hacer una obra maravillosa. Y mientras más afinado, refinado y afilado y cuidado esté ese instrumento, más efectivos, más eficaces vamos a ser para tu obra, Señor. Vamos a darte más gloria, vamos a darte alabanza, y vamos a ser usados con poder para ti, Señor. Porque al fin y al cabo, lo que hagamos es para gloria y honra de tu nombre, y para no hay forma de pagarte, Señor, el sacrificio de la cruz, sino sirviéndote, Señor. Y lo hacemos con gozo y con alegría, con un corazón sincero, contrito y humillado. Y queremos ser, Señor, efectivos y eficaces. Queremos ser eficientes, queremos ser instrumentos para tu gloria, honra y alabanza. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Jesús, gracias por esas promesas maravillosas que nos dejaste, porque todas las promesas de nuestro Padre escritas en la palabra son en sí en ti, Jesucristo, y también son en ti. Amén. Gracias, Señor. Te damos alabanza y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos esperamos en la próxima parte del estudio, para que entonces continuemos con el segundo punto, el punto 4 y 5, para concluir la parte de lo que es el bautismo en fuego del Espíritu Santo, o Espíritu Santo y fuego, como es el título. Bueno, bendiciones.